Ahí está grabándose. Mañana les comparto por campus virtual esta grabación. Este, yo decía, y por eso el punto 3 en mis planificaciones de mi asignatura, de mis unidades, de mis trabajos, no necesariamente en todos lados, pero en algún lado, tengo que empezar a considerar qué pasa con mis resultados de aprendizaje de la asignatura y la inteligencia artificial. Por eso la fase uno, ponernos en cuestión, decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿En qué punto estoy bien? ¿En qué punto necesito ajustar una clavija? En algunos casos fue interesante porque ese ajuste de clavijas que te propone la IA casi en términos binarios, o sea, tiene que ser todo resistente al IA, hay sectores o hay puntos de la planificación donde yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, al comienzo de la asignatura. Bueno, yo empiezo a trabajar si el estudiante se apoya, no se apoya. Bueno, ya iré viendo qué sucede con la intervención de Leia. Pero en algún momento, ese trabajo de validación, ese trabajo de auditoría, como se llama, respecto a Leia, empieza a ser importante, porque es lo que me permite a mí darme cuenta a lo largo de la asignatura, por eso se plantea como resultado de aprendizaje, darme cuenta en qué medida el estudiante de mi asignatura puede trabajar con la IA de una manera crítica. Y sin perder, sin delegar, hablábamos la vez pasada, sin delegar ese criterio técnico, ese juicio profesional en desarrollo en un estudiante, obviamente, pero esa es un poco la intención. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Gracias, Juan. No, no, a vos. Igualmente yo vi tu trabajo y me parece que estaba Ya muy bien, tenía muy la bien duda en alineado, esa ¿no? parte. Tenía ahí, dale. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Daniel, Sí, a ¿no sé qué mí hiciste? Sí, me lo propuso la IA, ¿no? O sea, en la conversación, como resultado de aprendizaje, dice, emplea herramientas de asistencia tecnológica e inteligencia artificial de forma ética y declarada. sí. Me pareció fantástico porque, digamos, es, yo siento que hasta ahora, y a pesar de enseñar programación y que todo el mundo usa la IA, era algo que estaba metido abajo, Claro. y la primera reacción fue, digamos, ¿cómo hacemos para que no la usen? Y los exámenes y pensar todas esas cosas. Buscábamos qué vulnerabilidad había en el código de la IA para hacer los exámenes. Cuando, qué sé yo, va, quizás es la primera reacción frente a los cambios tan trascendentes, ¿no? Y ya hace algún tiempo que estamos viendo que es al revés, que tenemos que ponerlo en primer plano, digamos, en todo caso, y me pareció fantástico que la propuesta que me hizo, digamos, de justamente ponerlo en primer plano como un resultado de aprendizaje esperado, ¿no? El otro día yo conversaba con una persona de la universidad, pero que a su vez se desempeña como directivo en una empresa de desarrollo de software. Y para un cliente, me contaba el caso de un cliente particular que les pidieron algo que estaba fuera del alcance del proyecto. Se había establecido un alcance, ya se estaba trabajando y de repente, como suele pasar en este tipo de leads que nos tocan, el cliente dice, no, es una cosita chiquitita y resulta que se viene con una galaxia nueva, ¿no? Y bueno, se dan vuelta y le preguntan al equipo en desarrollo, che, ¿esto se puede hacer? ¿Es alcanzable? Es la típica pregunta, ¿llegamos? ¿Podemos? ¿Nos conviene embarcarnos en esto? Y la respuesta fue, mirá, sinceramente, desde que estoy usando Claude para Claude Code para muchos de estos trabajos, el concepto de alcance, el concepto de se puede, no se puede, se difumó, se diluyó, lo cual no quiere decir que uno luego, como profesional, haga cualquier cosa y cualquier cosa sea alcance de un proyecto, ¿no es cierto? Pero realmente, y de hecho me contaba, esto que parecía algo en 3 días estaba implementado. Entonces, el hecho de poder usar declaradamente para un estudiante, para un profesional, después vemos cómo hace el ejercicio de su profesión, que debería ser ético también. Pero para un estudiante, poder decir, usé la IA en este contexto, de esta manera, usé estos recursos,
para mí pasa a ser primero una construcción de su ética y segundo, una oportunidad para nosotros darnos cuenta cómo pensó el estudiante, cómo resolvió una situación X. Y para el estudiante, hablábamos la vez pasada de la metacognición, y para el estudiante darse cuenta cómo aprende y cómo le es más robusto o más facilitado ese aprendizaje, que no necesariamente tiene que ser como nosotros nos imaginamos que ese aprendizaje debe ser. A veces nos imaginamos que son, digo, yo me imagino que el estudiante hizo o tiene que hacer como yo hubiera hecho. Y por ahí el estudiante va por otro andarivel, por otro camino, y llegará o no llega, o no llegará al resultado esperado. Pero me parece muy certero y creo que te mencioné o no recuerdo, a alguien le mencioné el abordaje de lo ético. En tu caso, Daniel, no recuerdo si lo hice, pero me parece quirúrgico eso. Más con algo que, o con una temática donde, como vos decías, primero hagámonos los tontos de que esto no está, o cosas por el estilo. Bueno, sincerémonos, esto está, ¿cómo lo usamos? Buenísimo, Daniel. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda respecto al trabajo? Hola, buenas, ¿se escucha? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo hice algunas cositas como, digamos, tengo experiencia con IA más absolutamente no docente. Sobre todo en búsquedas sofisticadas y cosas así. Soy docente y no la apliqué nunca al aula. Y queríamos tal vez, no sé si se puede compartir. Yo tengo, Sí, dale, dale. ¿Vos tenés un parlante? ¿Vos, habilitado, ¿no? Sí, sí, puede ser, porque estoy en mi laptop. Tengo bien, todo lo que es el curso, lo tengo en la laptop, no lo tengo porque tenés como retroalimentación en el sonido, se te escucha doble. Ajá. A ver, sí, tengo bien conectado. Igualmente compartí y vamos, yo voy sacando el doble, voy sacando el fantasma, diríamos antes, con la televisión. Ahí no te escuchamos, ¿eh? ¿Estoy probando ahora? Ahí sí. Dale, Ah, dale, avanza, avanza. Compartí pantalla y vamos. Ahora parecería que está mejor el audio. Compartir con las pantallas no puedo compartir. ¿Qué te dice? ¿Que no podés? Está deshabilitada la función. A ver. eh, Tienes que efectivamente. ponerlo como host. No. Perdón, una opción es esa. Ahí deberías poder compartir. Ahí va. Sí, Bueno, estaba deshabilitada la opción de compartir para el resto de los participantes. bueno, ahí acá les comparto, no sé si se ve. Sí, sí. Acá yo lo que hice fue crear una carpeta con este curso que se llama Perfecto. Cocreando Intromef 2026, sería mi materia. Esto es un cuaderno, yo no sé si alguien más, capaz que colegas lo trabajaron y lo adelanto, pero esto sería lo que sería un cuaderno de Gemini, en donde si uno tiene el notebook LM, se autosincroniza, subir 5 fuentes. ¿Qué pasa? Esto sería ya sin ser un experto en entrenamiento de IA, que es lo que hacemos a veces. Acá lo que uno puede hacer es entrenarla, digamos, sin experiencia. Entonces, le he pedido más cosas. Acá le he pedido que trabaje con MATLAB y me genere código para un ejercicio directo de la materia. Acá, después de lo que hicimos en la práctica, le subí los propios videos que vimos, que los interprete y que los analice en el contexto. Ojo que acá le pedí, le retruqué mucho, hay que hacer mucho trabajo de decirle que se habitúe en Argentina, que se meta en el contexto de la UTM, que mire las normativas, que mire mi planificación, que mire el programa de mi asignatura, que revise las competencias, va. Y después le pedí, esto fue bastante interesante,
le pedí que me reescriba por completo el contrato didáctico que firmo con los alumnos. Llegó a unas conclusiones dentro de la idiosincrasia, dentro del OTN, dentro de esto, dentro del otro, bastante, yo diría, bastante, de que uno tiene que, o al menos lo que yo hago es filtrarlo esto, por supuesto, copiar y pegar no hago, pero sí tomo alguna idea, como acá, por ejemplo, el encabezado que me dio. La escritura de la estrategia pedagógica, no, perdón, este es eh, eh, otro, otro esquema. A ver dónde está, pero lo perdí. Mientras buscas, lo interesante acá es que vos alimentaste la IA con tus propias fuentes y le pediste que trabaje con esas fuentes. Claro, lo que hago es entrenarla en el mismo contexto, de lo mismo que trabajamos en la materia, todo acá, está en el historial, todo, absolutamente todo. Más las cosas que le pregunté yo, más MATLAB le metí, que está en mi programa, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando desarrollo códigos de MATLAB, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, acá yo tengo un gran filtro, o sea, no doy el paso de volcar nada de esto a la materia en concreto. Acá el filtro lo doy yo puedo ver el contenido que me generó, por ejemplo, el contrato didáctico, y decir, qué interesante, porque el encabezado es mismo, bueno, lo voy a considerar. Y después yo, digamos, saco capaz que le diga y yo la redacto y yo genero ese texto en el documento. Perfecto. Lo cual no quiere decir que lo que me haya generado, a pesar del nivel de sofisticación, a pesar de uno ir entrenando, si uno se pone con esto, dentro de 7 meses, el nivel de sofisticación que va a tener este cuaderno va a ser muy alto, y puede meter toda la materia si quiere acá, entera, y más, y sacame cómo la van en Perú, cómo la van en qué sé yo, lo que sea. Pero el resultado en concreto que obtengo, digamos, me pasa un poco, o sea que se llena de texto que a veces leo, me pasa lo que es lo de siempre. Lo que pasa que quizá que como esto es un tema pedagógico, lo miro con más desconfianza y me pasa lo de siempre. Yo lo que hago simplemente es evaluarlo bien, para ponerlos en contexto. No sé si se ve ahí ¿se ve ahí mi navegador? Sí, Se sí. ve, sí. Acá esto es es el DuckDuckGo, el buscador, pero tiene un algoritmo que sacaron ahora que se llama Node AI. O sea que está totalmente filtrado de respuestas asistidas por IA, totalmente prohibía las imágenes generadas por IA y totalmente cero de sugerencias. Es totalmente. Esto es el Google pelado, sin cero, pero totalmente limpio de IA. Y si uno acá pone elementos finitos, que es mi materia, uno puede ver que lo que yo pego acá, y acá tengo información de Wikipedia, de la UBA, del departamento de UBA, qué sé yo, que no necesito una IA para yo maravillarme, oh Dios, la información está acá, entonces uno tiene que tener este tipo de crítica. El Gemini, ¿qué es lo que hace? Copiar y pegar el texto y pulirlo un poco, y sí, de eso se trata. No es la panacea que uno cree ingenuamente, porque esto lo recomiendo, no idea, antes de poner el código del navegador, y tenerlo de base, tener la cabeza limpia, absolutamente limpia de IA, y partir desde acá, y desde acá, digamos, hacer el assessment, la diferencia, esto es lo que yo hago siempre. Y ahí uno ve que los resultados, bueno, de hecho por eso hay muchas críticas y hay mucho revuelo con el tema de la IA, digamos, son justificadas, porque lo que uno hace es leer texto generado que no tiene un punto, como si uno lee método de elementos finitos de Wikipedia, que es mucho más chequeado, no hay ningún punto de comparación. Entonces,
El tema es tener siempre uno dentro de uno, esto que te estaban comentando antes de pedirle al alumno, ¿no? De que es la IA con espíritu crítico. El primero tiene que ser el docente. Y Sin duda. tenemos que estar por delante en el sentido de que esto lo tenemos que, o no, al menos en mi caso, porque en mi caso eh, yo creo que en el tema de programación esto no afecta a la enseñanza, sino que la beneficia, pero tenemos que estar muy como por delante, digamos. Es todo que es un embate más, o sea, en vez de mejorar a la persona formada en los ingenieros, pueden empeorarlo. Lo veamos poco, digamos, y apareció este tema. Un poco lo veo yo así, ¿no? Eh, Está muy bueno porque pones otro punto de vista complementario que no invalida el anterior, porque, no, por supuesto, sí, sí, a ver, esto. Yo encantado del debate porque, al contrario, yo estoy ávido de las respuestas de mis colegas porque y de este curso porque yo quiero saber digamos lo que opinan los demás y compartirlo. Esto es una forma de hacerlo socialmente, no yo no ser un docente aislado y hacer lo que a mí me parece, sino que seguro, hacer sugerencias de todos. Bueno, no sé si está totalmente. de compartir cómo hago. Ajá. A mí lo que se me ocurre es que este punto de vista que traes es, como decía, complementario, porque vos bien dijiste, para ciertas tareas yo me aíslo de la IA. La vez pasada, el encuentro pasado, hablábamos de esta zona no IA. Bien, vos como docente o como profesional definís esa zona no IA en tu práctica, en tu quehacer. Y me parece fantástico. Yo le incorporo ahora otra mirada, que no es la del encuentro pasado, sino por ahí es una mirada reformulada, que es, hay lugares donde la IA, o sea, definir también una zona IA donde me es cómodo, me es práctico la IA. Definir una zona IA válida, donde yo puedo generar rápidamente 4 o 5 escenarios distintos para que mis estudiantes trabajen y desarrollen habilidades, competencias, conocimientos, es práctico y no necesariamente yo tengo que estar escribiendo de cero ese trabajo, ese proyecto, esa consigna, lo que fuere. O sea, me parece muy interesante que nuestra caja de herramientas, vos hablabas de que esto no excluye, sino que suma, que nuestra caja de herramientas sea cada vez más amplia, que no nos... Ahora, nuestra única herramienta, no sé, antes era, como decía el dicho, el martillo, ¿no? El que ve todo, el que tiene un martillo ve todo con cabeza de clavo. Bueno, que ahora tengamos, que nuestra caja sea más amplia. Y eso me parece interesante como aporte, como esa mirada distinta que trajiste. Me parece excelente. Buenísimo. Buenísimo. Eh, ¿Alguien más tiene algún comentario respecto a las actividades o respecto Sí, César, adelante. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Eh, Mira, yo estuve haciendo las actividades, hice la actividad 2 completa, me generó con la IA absolutamente todo, excelente. Y detrás de eso, le pregunté a la IA el riesgo que existía de que los alumnos reemplacen su análisis crítico con otra IA para realizarlo, y que mida el nivel de cada uno de los pasos que sugería en el proceso, ¿no? Ujú. Bueno, de los 6 pasos que había en el proceso para presentar, el último era el que menor riesgo tenía, en un nivel del 1 al 5 tenía un nivel 3 de riesgo de reemplazo por otra IA para hacer la actividad. Y y esa era justamente hacer una evaluación oral directamente de cada uno de los individuos del grupo. Y así todo, bueno, la podrían haber hecho con IA y defenderla bien. Este, pero todo el resto, todo lo anterior, daba 4-5 el riesgo de reemplazo también por el trabajo que se hizo con una IA
su trabajo de análisis reemplazado por otra IA. Ujú. Eh, es como que es tan problemático el tema de querer separar la IA, incluso en estas situaciones donde se le pide a la IA que haga algo que sea difícil de reemplazar, es casi imposible. Leyendo un poco, leyendo un poco lo que había sugerido como educación adaptativa, Sí, tal vez ese camino sea un poco más, de alguna manera, más sencillo llevar esta problemática, ¿no? Y va a ir caso por caso, pudiendo ser atendido y que cada estudiante vaya avanzando en función de su necesidad y su motivación en ese canal de inteligencia artificial. Hoy, así a nivel masivo, por lo que sugería la IA en el trabajo, prácticamente hay que usar los días presenciales para hacer una evaluación vivencial en cada una de las temáticas, como para poder evaluar de forma sumativa, ¿sí? y Toda la formativa, cátedra, ¿no? claro. Realmente es tanto el avance de la inteligencia artificial del año pasado a hoy y lo que será dentro de un año, que realmente es una situación complicada para la evaluación, ¿no? Y de alguna manera poder hacer una validación de la evaluación correcta, ¿no? Ese es el punto que veo que, en base, siguiendo el proceso que hablamos, que la verdad me dio un resultado excelente, le hice unas modificaciones, y lo presenté, eh, pero cuando uno quiere ver qué riesgo hay con eso propuesto por la IA, sigue siendo muy alto la posibilidad Claro. de reemplazo, ¿no? Este, Eh, es, es- es un buen punto, César. A ver, me parece que si hay dos, tres puntos, este es uno, así como puntos clave, ¿no? Y el tema de evaluación lo vamos a tratar exclusivamente, no exclusivamente porque hoy no hablemos de evaluación, sino que el próximo encuentro presencial en la facultad de acá a 15 días va a estar dedicado a la evaluación, pura y exclusivamente, porque no cabe duda que se nos llena todo de preguntas de cómo es válido evaluar, pero si vamos para atrás, ¿qué es válido evaluar o qué es pertinente evaluar? Y si vamos un poquito para atrás, de alguna manera también, ¿qué es pertinente enseñar? Y casi, si nos vamos a lo filosófico, ¿qué podemos decir hoy que es conocimiento, ¿no es cierto? no, por Porque supuesto. es muy Yo, complejo el tema. Sí, 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 perdón, yo lo adelante. que, en base a este resultado y en base a las cátedras que yo estoy dando, lo que veo es que, y justo ahora el tiempo es más corto que en los años anteriores, la hora cátedra, Sí, veo como que directamente hay que armar una actividad de forma diaria que ocupe el 80% del tiempo y que eso los obligue a buscar la bibliografía, pero prácticamente no dar teoría, o sea, ir directamente a actividades que involucren que ellos puedan leer la teoría sin garantizar que la lean de forma completa. Queda a criterio del alumno, pero bueno, esa es de alguna manera el camino de la educación basada en competencia, ¿no? Este, pero al evaluar en conjunto o dar la clase de forma en conjunto y no individual, personalizada, hay gente que puede pasar por abajo de la puerta sin darse cuenta. exacto, Ese es el desafío actual, ¿no? exacto. Este, y la Sí. tecnología que vos comentabas en los documentos de la educación adaptativa, bueno, tiene su precio, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Yo ahora, cuando terminemos esta primera parte, les voy a compartir una presentación que luego está, o voy a comentar una presentación que luego se las comparto en el campus virtual,
sobre aprendizaje adaptativo y personalizado, donde toco distintas perspectivas de esto, inclusive cómo llevarlo a la práctica y, y no morir en el intento. No morir en el intento en el sentido, se me ocurren dos o varios, pero principalmente dos. Uno es, o tendría que ver con cómo diseño esa adaptación, cómo voy diseñando o definiendo estos recorridos. Y dos, el tiempo, ¿no? El tiempo que me implica a mí generar todas estos recursos para los distintos escenarios de aprendizaje que se puedan generar o que puedan estar disponibles. Ahora en un rato comentamos esto. Eh, pero yo creo que si vamos a la raíz del problema, y es un problema que nos está, en términos de tiempo, vos bien dijiste, César, el año pasado era una situación, hoy es otra, ¿qué pasará el próximo año? Y seguramente va a ser mucho más intenso, va a ser, el ritmo acelerado no se está deteniendo, se está acelerando. Entonces, vamos a estar corriendo durante un tiempo atrás de esto y me parece que está bueno por lo menos plantearnos ir a los nudos de la cuestión y no quedarnos en la cosmética o en dar batallas que por ahí son difíciles de ver quién las gana, si cabe ese término. Como por ejemplo, yo quiero que mis alumnos no usen IA en toda la asignatura, porque entonces son batallas que están medias perdidas, ¿no es cierto? Y por eso no es que estoy proponiendo liberemos la IA. De hecho, la vez pasada, en el encuentro anterior, uno de los puntos fue, o uno de los puntos fuertes del encuentro fue, definamos nosotros nuestra zona IA, no IA dentro de la asignatura, la que los estudiantes no puedan, no deban usar IA, y fijemos un marco ético sobre el cual vamos a estar trabajando en el último encuentro. O sea, empiezan a jugarse cosas mucho más profundas que ir a clase, como bien decía César, que ir a clase, escuchar a un docente explicando o presentando, exponiendo y demás, y después ir a casa y hacer unos trabajos prácticos. La clase se transforma en ese espacio donde yo, docente, puedo verificar y el estudiante puede darse cuenta qué aprendió, cómo lo aprendió, por qué lo aprendió y de qué le sirve. Eh, y bueno, el aprendizaje invertido, el flip learning, que mucho se habló, y un poco es lo que estamos tratando de aplicar aquí, ¿no es cierto? Que ustedes ya vengan con algo visto, contemplando que esto es una actividad entre colegas y no es un curso formal en el sentido de que deben cumplir determinadas cosas. Pero en mi materia de ingeniería en sistemas, el flip learning es norma por diseño de hace bastante tiempo. Y bueno, con respecto al aprendizaje adaptativo, les voy a comentar una estrategia que es una de las que a mí me permite darme cuenta qué pasó con el estudiante en ese tránsito desde una clase a la otra. ¿Entendió, no entendió? ¿Qué entendió? ¿Sabe, no sabe? ¿Qué sabe? Bueno, un montón de preguntas que nos rascamos la cabeza y que está bueno poder empezar a tratar de responderlas, pero en el nudo de la cuestión. Creo que uno de los nudos, como decíamos el encuentro pasado, tiene que ver con empezar a mirar los contenidos de otra manera. Y sé que es un tema complicado, sé que es un tema complicado. Empezar a mirar esa secuencia de unidades que es la que nos guía, y empezar como charlábamos en el primer encuentro, empezar a trasladarla hacia aprendizajes esperados. Y que esos contenidos, como charlábamos la vez pasada respecto al aprendizaje inverso, esos contenidos nos sirvan de andamiaje teórico para desarrollar esas habilidades, pero que el foco esté en las habilidades, el foco esté en las competencias, tanto que se habla de competencias, bueno, que el foco tratar de que progresivamente esté en las competencias. Y algo que es muy difícil en otras disciplinas, en nuestra disciplina, ingeniería en sistemas, mecánica, automotriz, etcétera, es algo que es realizable. ¿Necesariamente en toda la asignatura cada clase tendrá este enfoque? Probablemente no, y seguramente no, y esté bien que sea así.
pero vamos a encontrar, vamos a poder diseñar esos momentos donde esto sea así, donde el foco esté puesto en el aprendizaje de habilidades, de competencias, en verificar qué sabe hacer el estudiante y que el estudiante sepa qué sabe hacer y construya esa propia idea de su propio aprendizaje. Y la idea del aprendizaje activo y el estudiante activo, bueno, quizás esta es una manera de empezar a seguir realizándolo. Eh, ¿Alguien más tiene algún comentario, duda, sugerencia, aporte o algo? Perdón, yo sí, un solo comentario breve, porque si no acaparon mucho tiempo, perdón, ¿eh? Dale, dale, Quiero dale. hacer porque lo que hice antes fue negativo, quiero hacer un comentario positivo de todo esto, que es que somos la Universidad Tecnológica, nunca nos olvidemos su nombre, y que hay un grupo, al menos en mi caso en GTV, una competencia que nosotros como tecnológicos tenemos que lograr es desarrolladores de IA, o sea, gente que sepa, y nosotros tenemos ya ese, no voy a decir que es una realidad, pero en GTV el camino es como positivo, lo digo, ¿no? En el MATLAB uno hace el curso básico de MATLAB, después hace Machine Learning, después Deep Learning, y después llega a crear redes neuronales, que es de lo que se trata la IA. Y entonces ahí ya tenemos investigadores que están ahí, están entre Machine, Deep digamos, siempre, por supuesto, creando, bajando y creando modelos de IA abocados a un automóvil eléctrico, ¿no? No, vamos, electromovilidad o a temas, digamos, de dinámica vehicular y demás. O sea, es una cosa muy específica para un determinado área, pero es positivo que nosotros podamos formar esas competencias porque es el presente, no es el futuro, siempre decíamos que era el futuro, pero es el presente que el alumno sea capaz de darse un modelo, de desarrollarlo, de entrenarlo, de controlarlo o de crear modelos de deep learning o redes neuronales. Esto lo digo como nota positiva, ¿eh? No nota positiva, eso es la última. Nosotros tenemos gente estamos creando gente capaz de crear IA. Esto lo digo como nota positiva, ¿eh? Perdón, que si tengo mucho tiempo me dicen. No, 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 está perfecto. Y coincido plenamente. Y a mí me parece que esto que mencionabas, que hay investigadores, hay docentes, hay desarrolladores de producto que están trabajando sobre modelos de IA, los modelos de IA sobre los que se trabajan son modelos aplicados a la industria en la cual se desempeñan. Y esto me parece que es un aporte enorme en términos de nuestra robustez docente y también si miramos desde otra perspectiva, la robustez de la institución. Me parece que ahí estamos siendo vanguardia, por decir de alguna manera. Julio, buenas tardes, ¿cómo te va? Y me parece que eso es importante. Y vale una aclaración que cuando el decano presentó la capacitación el encuentro pasado y el secretario académico también, quizás creo que no lo mencionaron, pero somos de las primeras regionales que estamos abordando una formación de este tipo. O sea, no es una charla, alguien que nos viene a contar tres cosas locas de cómo usaría, locas en el sentido, uy, mirá qué bueno que está esto, o algo así, como a deslumbrarse con el recurso, sino somos de las primeras facultades, concretamente en el UTN, que estamos trabajando estructuradamente para abordar este desafío. Y después nos manejamos también con las posibilidades que tenemos a nuestra disposición. No somos software factory, tomando lo que comentabas vos del desarrollo de modelos de IA aplicados a una industria específica y también en el marco de la posibilidad de cada uno de esos proyectos o de esos desarrollos que se están haciendo. No somos Anthropic o Google o demás que sin duda están avanzando a una velocidad, pero me parece que es, es, es una autopista paralela a nuestra necesidad. Nuestra necesidad no es ser los desarrolladores de la IA y competirle a los grandes, a las grandes ligas, digamos. Nuestra necesidad
es poder formar de manera competente y de manera efectiva a los futuros ingenieros de Argentina. Y me parece que ya estando ocupándonos de esto, estamos haciendo un trabajo que no es para nada menor. Y tratando de darle una estructura, además, a esto que estamos haciendo. Al final, o un poquito más adelante en el curso, yo voy a compartir todo lo que hayan generado ustedes, yo lo voy a compartir démosle nombre de repositorio, técnicamente será una carpeta en el campus virtual, pero para que todos tengan la oportunidad de explorar qué fue lo que hizo el de al lado, la de al lado, y me parece que eso es muy nutritivo porque empiezo a ver estrategias distintas, empiezo a ver abordajes distintos, posturas distintas, y me parece que eso está bueno. O sea, también lo menciono como un aspecto positivo y lo menciono como un aspecto de fortaleza. Estamos trabajando en eso y eh, eh, un auto no se cambia de un cuatrimestre a otro. Voy a hacer una metáfora. Un auto no se cambia de un cuatrimestre a otro. Una asignatura no se cambia de un cuatrimestre a otro. Porque lo más probable es que como con el auto me estrelle y al estrellarme le jorobo la carrera a un grupo de estudiantes. Entonces, los cambios se van haciendo por zonas, como planteábamos la vez pasada, por zonas dolorosas, o lo vamos haciendo por zonas donde tengo facilitado. Al contrario, acá veo autopista, vamos, y que eso me traccione, pero los cambios los voy haciendo de una manera puntual y estratégica, diseñado como tratamos de hacer. Entonces, esto también como para llevar calma, porque parecería que ya está, estamos perdidos. No, no es para nada el caso, no es para nada el caso. Y se ve en las aulas, además, que no es para nada el caso. Eh, si alguien más quiere dar algún aporte negativo, positivo, neutro, distinto, lo que les parezca, yo voy preparando entre las pantallas que tengo abiertas para compartir una presentación. Bueno, voy a estar mirando para acá tipo egipcio porque tengo el monitor, el segundo monitor del otro lado, así que voy a estar mirando así para ver más o menos lo que les quiero comentar. Vamos a hacer algunos comentarios o unos cuantos comentarios respecto al aprendizaje adaptativo y personalizado, que, como les planteé en el encuentro anterior, es una de las estrategias para abordar esta problemática, es una de las miradas para abordar esta problemática y esta diversidad que tenemos en el aula. Yo les había pedido que completen una encuesta. Algunos lo hicieron. Los datos que traigo acá son datos de una encuesta previa, de la capacitación previa que se hizo con Ingeniería Civil, porque chequeé un ratito antes del encuentro, había cinco respuestas, que incluso eran más en línea con lo que voy a comentar ahora que estos datos. Pero estos son los resultados de la encuesta respecto a en qué medida estamos trabajando respecto al aprendizaje personalizado y el aprendizaje adaptativo, y en qué medida la IA nos puede servir o nos sirve hoy de insumo. Primer gráfico, el que está aquí a la izquierda, el de torta. ¿Quiénes de los 38 docentes que contestaron esta encuesta o estas preguntas tenían o ya poseían cierta experiencia en aprendizaje adaptativo personalizado y quiénes no? El 31% sí tenía alguna experiencia, son estas 12 personas o estas 12 respuestas con las que luego sigo el análisis. En el caso de la encuesta que contestaron ustedes, de 5 respuestas, una persona tenía experiencia o estaba trabajando de alguna manera con cierta personalización del aprendizaje. Hecho esta salvedad de cuántos por sí por no estamos trabajando, los gráficos lo que muestran es esa idea o esa referencia en qué medida el aprendizaje adaptativo nos podría beneficiar. O sea, por ejemplo, la segunda pregunta es: ¿en qué medida considera que la implementación de estos recorridos adaptativos ha mejorado el rendimiento académico? Esto lo contesta quienes ya tenían experiencia. Bueno, digamos que hay una tendencia a que ese
ese trayecto de aprendizaje personalizado tiende a mejorar el desempeño académico y la autonomía de los estudiantes en temas específicos de cada asignatura. Y luego, ¿con qué frecuencia utiliza actividades tipo cuestionarios o actividades condicionales, de esas que me permiten a mí decidir por qué recorrido va el estudiante? Bueno, también de esos 12, algunos muy frecuentemente lo están utilizando, y más o menos parecido el apoyo en las herramientas de inteligencia artificial para generar estas variaciones de contenidos, ejercicios. Y ahí hay una fortaleza. Se mostraba recién Notebook LM o Gemini, y la posibilidad de tener un documento base, una presentación base, un contenido base, y de ahí generar distintos recursos en distintos formatos, es una fortaleza que nos propone la IA. Por más que uno pueda decir no son técnicamente impecables o tiene alguna cuestión, pero de acuerdo a mi necesidad, eso puede ser algo que me reste, que me haga tiempo disponible para diseñar otro tipo de actividades. Entonces, quienes van aplicando con más frecuencia los recorridos o los trayectos personalizados, se van apoyando en la inteligencia artificial, para lograr esto con un esfuerzo razonable. Luego, respecto a la percepción de en qué medida beneficiaría o beneficia a los estudiantes esta diversificación de la propuesta de aprendizaje, pareciera, según estos gráficos, que hay una tendencia a que nosotros como docentes identificamos estudiantes que se podrían beneficiar con caminos diferenciados, y la idea de que recorridos diferenciados podrían beneficiar efectivamente esa comprensión de los temas. Entonces, en esta muestra de pocas respuestas, fíjense que estas ya son la totalidad de las respuestas, son 38. Pero igualmente, esta muestra de pocas respuestas, o esta muestra estadística de pocos casos, pareciera que el aprendizaje personalizado podría ser una manera de ir cubriendo algunos de estos baches de los que hablábamos al principio. Acá dos gráficos, el de la izquierda de 2021, el de la derecha de 2026, donde el aprendizaje personalizado y adaptativo en el 2021 y la personalización del aprendizaje en el 2026 aparece como una estrategia que es tendencia, podríamos decir es tendencia. En el 2026 se incorpora la inteligencia artificial como un traccionador, lo que estábamos hablando antes. Como siempre, en cada diapositiva que me apoyo en un documento, en algo, a pie de página tiene el enlace para ir a verificarlo e ir a buscarlo. Entonces, ¿qué entendemos por aprendizaje adaptativo? Algo parecido a la definición está en el cuadro de arriba. Esta estrategia que responde a las necesidades individuales de los aprendices a través de rutas de aprendizajes personalizadas y retroalimentación efectiva. Y acá aparece una palabra clave: con recursos complementarios en lugar de un currículo uniforme que se aplica a todos. Vamos a ver un poquito más adelante que uno de los desafíos que nos trae es empezar a mirar el currículum de una manera distinta. Quizás en línea con lo que hablábamos en el encuentro pasado respecto a esta triple mirada de los contenidos como aprendizajes esenciales, aprendizajes importantes y aprendizajes deseables, que hablábamos de la estrategia de diseño inverso. Cuando incorporamos algoritmos de IA, esta diversificación o esta personalización del aprendizaje empiezan a estar gestionada de alguna manera, apoyada o gestionada con la IA para definir el ritmo, para definir los contenidos, para definir cómo se va definiendo o decidiendo ese camino de cada uno de los estudiantes. Algunas características. Bueno, como dijimos, la personalización, como dijimos, la retroalimentación. Acá dice en tiempo real, digamos, una retroalimentación oportuna, diría yo. Acá es muy importante que
y apoyándome en plataformas virtuales, como por ejemplo el campus virtual que utilizamos nosotros, la posibilidad de brindar retroalimentación. Si hay retroalimentación, es porque esa actividad o eso que dispara la retroalimentación, de alguna manera fue medido, tiene un indicador, tiene un dato por detrás que le dice al estudiante y al docente qué retroalimentación debe recibir el estudiante. Y en función de eso, también decidir qué recorrido. Escalabilidad nos permite empezar a trabajar de una manera más escalable y probablemente, en mi experiencia, pero también es mi experiencia, yo no puedo decir que esto es así, pero en mi experiencia, de alguna manera promueve mayor compromiso. El estudiante se siente o se ve más interesado por lo que le proponemos, por lo que le ofrecemos, cuando de alguna manera se va adaptando a sus necesidades o a su contexto. Algunos beneficios de este aprendizaje adaptativo, varios ya los mencionamos. Quizás uno tiene que ver con la gestión del tiempo, el time efficacy, time efficiency, que es tanto el estudiante como nosotros podemos empezar a gestionar de manera más efectiva, más eficiente el tiempo dedicado a una asignatura. Por ejemplo, si un estudiante tiene conocimientos o tiene experiencia sobre determinada cuestión y nosotros lo llevamos a transitar esos contenidos por los cuales ya tiene experiencia y demás, bueno, ahí puede haber un estudiante, por un lado, un poco desmotivado y por otro lado, un estudiante que podría estar aprovechando el tiempo para otras cosas. Esto nos lleva a muchas preguntas, pero lo planteo en términos de uso eficaz del tiempo. Y también un tiempo dedicado, un tiempo eficaz nuestro, en tanto y en cuanto podemos dar la retroalimentación que necesita cada uno de los estudiantes para que siga aprendiendo. Desafíos. Un poco estaban planteados en los documentos, yo los resumí en 6. El primero tiene que ver con el currículum. Como mencionábamos en el encuentro pasado y al comienzo de este encuentro, la idea de que el currículum se orienta hacia aprendizaje, se podría orientar hacia aprendizajes esenciales y no tanto a los contenidos. Y la planificación orientada a resultados, como comentábamos al principio también. Y en función de esos resultados, el diseño de las actividades, que ya no es simplemente poner en práctica el contenido de la unidad tal, sino quizás lograr un aprendizaje que podría ser transversal a varias unidades o que podría estar evaluando o dándole la oportunidad al estudiante de aprender otros aspectos que no necesariamente son los contenidos. Como mencionábamos la evaluación, pero en esto no me voy a detener porque lo vamos a estar trabajando en el siguiente encuentro. Y nos lleva a utilizar de una manera más efectiva, más precisa, las plataformas que tenemos disponibles. Por ejemplo, el Moodle que utilizamos nosotros. Eh, si miramos desde la perspectiva ya de tener datos, porque como dije antes, Moodle está generando constantemente datos, los veamos o no los veamos, pero esos datos están disponibles, bueno, puedo empezar a realizar análisis en función de resultados, en función de estos datos. Y esto nos permite que ese factor de análisis sea lo que permite diseñar o disparar las rutas diferenciadas, pero también el análisis de los datos nos permite a nosotros trabajar con un proceso de mejora continua sobre nuestras propias asignaturas y nuestras propias innovaciones. Entonces, si tenemos que tomar o que categorizar las decisiones que tenemos que tomar, por un lado tiene que ver con una flexibilidad en el currículum, en el programa, que ya no es un monolito de contenidos, sino empieza a ser un programa más flexible de aprendizajes clave. Lo segundo, ya que desarmamos de alguna manera o tendemos a desarmar de alguna manera el programa, los contenidos. Los contenidos no son nuevamente un monolito, sino que los contenidos empiezan a ser unidades de conocimiento y unidades de aprendizaje más pequeñas, más precisas y relacionables. Junto con este programa que pasó a ser
un conjunto de elementos que yo puedo relacionar flexiblemente. Contenidos alineados con este diseño flexible, secuencias adaptativas que permiten que el estudiante vaya recorriendo el proceso de aprendizaje a través de una unidad, la asignatura o una clase incluso, y poder diseñar esas secuencias de manera flexible en función de las necesidades del estudiante. Junto con esto, la evaluación que pasa a ser una evaluación mucho más clínica, mucho más periódica, mucho más frecuente y mucho más auténtica, porque tengo que saber o tengo que poder recolectar qué le está pasando al estudiante en términos de sus aprendizajes para poder manejar o gestionar esas secuencias adaptativas. Entonces, estas 4 dimensiones que se nos ponen en tensión cuando vamos en línea de aplicar el aprendizaje adaptativo, tendría que ver en términos del programa con identificar unidades de conocimiento pequeñas. O sea, empezar a decir, estos son unidades de conocimiento y no son, como decía antes, ese monolito. Lo segundo, el contenido adaptativo relacionado con esas unidades de conocimiento flexibles y el diseño de los recorridos y de las evaluaciones y la retroalimentación. Las evaluaciones y la retroalimentación pasan a ser clave porque usualmente son los puntos donde aparecen bifurcaciones, donde un estudiante, de acuerdo a su desempeño, por ejemplo, va para un lado o va para otro. De acá ya bastantes cosas las mencioné. Sí, esto ya lo mencionamos. Y acá habría como una secuencia, una primera secuencia de cómo empezar a trabajar, que como mencionaba antes, no necesariamente y recomendablemente no trabajar inicialmente con toda la asignatura, puedo empezar a trabajar con algún lugar donde me sea más útil, más conveniente, por ejemplo una unidad, por ejemplo un tema. Pero la secuencia sería más o menos la que está en este gráfico, la que está indicada en este gráfico. El primer paso sería la identificación de contenido que puede personalizarse. No todo se puede personalizar, no todo se debe personalizar. Una vez que identifiqué ese contenido, bueno, identificar con qué criterio yo voy a establecer categorías o diferenciaciones mediante los cuales yo puedo empezar a decir, bueno, aquí un estudiante va para este lado y aquí otro estudiante va para este otro. Lo tercero es definir los instrumentos de diagnóstico. ¿De qué manera yo voy a lograr que el estudiante se dé cuenta, que yo me dé cuenta y eventualmente que la plataforma se dé cuenta cómo diseñar o cómo decidir el recorrido de este estudiante? Y como cuarto paso, diseñar esas actividades. Diseñar esas actividades para cada una de las categorías. En términos de dilema humano-inteligencia artificial o huella humana-inteligencia artificial, si ponemos horizontalmente estas dimensiones o estas actividades que estaban enunciadas en el gráfico de proceso anterior, em, pareciera que las dos primeras, el trabajo sobre el programa, ahora modular, el trabajo sobre las secuencias de aprendizaje, ahora diferenciadas, tiene más que ver con la huella humana, con nuestro trabajo docente, con nuestro criterio, y la definición de categorías y el análisis podría estar más hacia el lado de la inteligencia artificial, podríamos apoyarnos más hacia el lado de la inteligencia artificial, pero esto es esa área de solapamiento que está indicada acá en la imagen, pasa a ser absolutamente flexible y según el caso, el punto medio se correrá hacia un lado o hacia el otro. Pero claramente debemos trabajar con nuestro criterio y podemos apoyarnos, si nos sirve, en la inteligencia artificial. ¿Cómo crear escenarios de aprendizaje adaptativo? Acá voy a tirar quizás mucha data, pero ah, agrupémoslo en 4 categorías, que son software de autor, utilizar nuestra plataforma virtual, Moodle,
apoyarnos en la inteligencia artificial y trabajar con analíticas de aprendizaje. Respecto al software de autor, se define como software de autor aquel software que permite crear contenido digital interactivo, conceptualmente de cualquier escala, desde una página interactiva hasta una materia completa. Que todos estos programas permiten la toma de decisión y permite el diseño de bifurcaciones. Genially es conocido, Udutu no es tan conocido, pero es muy interesante. Excel Learning es muy conocido y es muy flexible en su diseño. Y H5P es una plataforma que está disponible per se, o sea, como plataforma en sí misma, pero además H5P está integrada a Moodle y nosotros podemos utilizarla dentro de Moodle. H5P nos permite generar videos interactivos, presentaciones interactivas, lecciones interactivas, recorridos interactivos y diferenciados, un montón de recursos que podemos disponer en nuestros cursos, valga la redundancia, y que eso sirva como elemento de aprendizaje adaptativo. Esta sería una estrategia. La segunda estrategia es utilizar el Moodle, llamémosle puro y duro. Entonces, a la izquierda, funciones o actividades y recursos de Moodle que están disponibles desde una consulta, el icono de la izquierda, que es una pregunta con posibles respuestas y que eso me pueda a mí generar esos caminos de bifurcación, decir, hago esta consulta, esta pregunta, en función de la respuesta, el estudiante va por un lado o el estudiante va para el otro, si hubiera dos lados. Los cuestionarios, las encuestas, todo lo que tenga capacidad, toda actividad, vamos a decirlo, toda actividad de Moodle que es evaluable y que permite obtener un indicador de cómo interactuó ese estudiante con esa actividad, puede ser utilizado para diseñar esta estrategia de aprendizaje adaptativo. Desde el lado de los recursos, recursos son contenidos y actividades son todo lo que tiene que ver con interacción y evaluación dentro de la plataforma Moodle. Si yo voy al lado de los recursos, la cantidad de clics, la cantidad de intentos, por ejemplo, en un cuestionario, pueden ser elementos que yo tome como para disparar decisiones de aprendizaje adaptativo. El software de autor yo lo puedo importar al Moodle como un objeto SCORM. Eso lo vamos a ver o lo van a ver ustedes en la plataforma, pero puedo traerme ese objeto diseñado e incluirlo en mi aula virtual Moodle. Dentro de estos elementos que tiene Moodle hay un tipo de actividad que está diseñado para el aprendizaje personalizado y es la lección. Yo usando ese recurso, o esa actividad, mejor dicho, que la puedo integrar en un aula virtual, yo puedo diseñar trayectos, lecciones sobre un tema, sobre varios temas, eso es definición mía, pero donde van tomándose decisiones de qué se muestra, qué no se muestra, por dónde va el estudiante, de una manera muy facilitada. Entonces puedo trabajar con páginas de contenido y páginas de evaluación. Y en función de eso voy diseñando el recorrido y voy pensando en los puntos de conexión, el diagrama de navegación de esa lección. Es una actividad sumamente flexible y es una actividad que cuando tengo claro lo que quiero mostrar y cómo quiero proponer ese aprendizaje adaptativo pasa a ser muy práctica de utilizar. Decía que una tercera manera para el aprendizaje adaptativo tiene que ver con lo que es la incorporación de inteligencia artificial. Y esa incorporación de inteligencia artificial en Moodle está bastante acelerada. Yo acá capturé algunos, pero si ustedes entran a la página de Moodle y miran en la sección plugins, todos los plugins que hay relacionados con inteligencia artificial son muchos. Yo aquí traje algunos nomás, pero los que traje tienen que ver con la posibilidad de integrar distintos motores de inteligencia artificial dentro de la plataforma. Por ejemplo, ChatGPT, por ejemplo, la posibilidad de incorporar analíticas de aprendizaje
de manera que yo puedo empezar a trabajar o proponer a mis estudiantes que trabajen dentro de las aulas virtuales con chats o con aplicaciones de inteligencia artificial y dentro, como decía, dentro del contexto del aula, y empezar a poder poner un marco mediante el cual el estudiante interactúe con estas herramientas de una manera situada y de una manera delimitada por nosotros. Esto ya está. Esto es cuestión de agregar el bloque, el plugin, lo que fuere, en la plataforma, en Moodle, y eso ya estaría disponible. Y yo puedo empezar a pensar cómo utilizarlo. Claramente también lo pueden utilizar por fuera, o sea, salí de la plataforma, andate a ChatGPT o al motor que fuere y utilizarlo. Pero ahí es donde puedo empezar a integrar los dos mundos, el de Moodle y el de la inteligencia artificial. Si miramos a la IA como copiloto, casi se me escapa piloto, copiloto instruccional, apoyarnos en esa facilidad que tiene la IA para generar múltiples formatos. Entren por favor a Notebook LM de Google y fíjense lo que se pueden hacer, no ahora, cuando puedan, fíjense la posibilidad de, sobre una serie de fuentes nuestras, que pueden ser documentos, pueden ser presentaciones, pueden ser videos, pueden ser enlaces a sitios web, etcétera, la posibilidad de realizar presentaciones, de realizar fichas, de realizar resúmenes de video, resúmenes de audio, y todo esto muy rápidamente. Eh, es algo que vale la pena probar, no porque diga siempre es perfecto, siempre es correcto, siempre estoy de acuerdo, pero vale la pena probar con qué facilidad o con qué rapidez podemos generar esta multiplicidad de formatos. Y nosotros, como docentes, tenemos la función, como decíamos antes, cuando mostraba el gráfico de las fases apaisadas, nosotros tenemos que definir y encargarnos de definir ese diseño pedagógico básico, el concepto central, los resultados de aprendizaje, cómo vamos a orquestar esos resultados con los contenidos, con lo que esperamos que aprendan y con cómo le vamos a ofrecer al estudiante la oportunidad de que aprenda de manera diferenciada. Eh, o sea que todo esto pasa a ser definido por nosotros, por más que la inteligencia artificial nos ayude fuerte en términos de esta variedad de formatos y esta variedad de maneras de presentar. Bien. Eh, un pequeñísimo ejemplo. Yo puedo trabajar con prompts en cualquiera de los motores de IA que yo utilice y mediante esos prompts llevarme a alguna de las herramientas de autor que yo mencioné recién y generar los materiales, o en este caso le pido que genere 3 recursos didácticos distintos para un determinado tema, y yo tranquilamente los puedo generar con alguna de estas herramientas. Vale aclarar que H5P, que está, como decía, integrado en el campus virtual o en el Moodle, puede integrar, puedo copiar y pegar el resultado del IA y, por ejemplo, en cuestionarios de multiple choice, en cuestionarios de videos, perdón, en videos interactivos, el resultado que logra es muy interesante, es muy potente y es muy preciso. Yo lo he probado en algunas ocasiones y la verdad que es muy interesante el resultado que se obtiene y se obtiene bastante rápido. Entonces, este sería un caso. El otro caso es que ese prompt me permita a mí diseñar luego esos 3 recorridos, en este caso estas 3 rutas, pero ese aprendizaje adaptativo utilizando, como mencionábamos antes, los recursos que estén disponibles en la plataforma Moodle. Hago énfasis en la plataforma Moodle porque es la plataforma que dispone la institución. Entonces, está interesante explorar su potencial. Em, Cuando vamos más, por lo menos desde la línea de pensamiento, en la adopción de una estrategia de aprendizaje adaptativo, donde no necesariamente haya caminos predefinidos,
sino que haya caminos que se vayan adecuando a la singularidad de cada uno de los estudiantes, ahí podemos avanzar hacia la idea de tutores dinámicos. En el tercer encuentro, en el próximo encuentro, que vamos a trabajar, no me acuerdo si en el tercero o en el cuarto, pero creo que en el tercero vamos a trabajar un poco lo que son asistentes virtuales y la posibilidad de generar o empezar a pensar en generar asistentes virtuales para nuestras asignaturas de una manera bastante poco técnica, en el sentido que no necesito ser desarrollador de software para generar eso. Pero ahora, como concepto, los asistentes virtuales permitirían que, y algunos de estos podemos integrarlos en nuestras aulas virtuales Moodle, permitirían que el estudiante tenga una asistencia, un apoyo, una retroalimentación 24/7, cosa que para nosotros es físicamente y virtualmente imposible, pero los estudiantes podrían tener ese apoyo, esa tutoría diseñada por nosotros. Cuando charlemos sobre los asistentes virtuales, vamos a ver que nosotros vamos a tomar decisiones sobre cómo ese asistente se va a manejar con respecto a los contenidos, con respecto a los aprendizajes, con respecto a los estudiantes, para que nosotros, en función de nuestras decisiones, el asistente pueda guiar y pueda permitir que el estudiante vaya desarrollando esos aprendizajes que esperamos logre. Bueno, acá una pequeña comparativa, simplemente cuando incorporamos el tutor dinámico, acá aparece la idea evolutiva del aprendizaje personalizado, porque yo ya no controlo enteramente qué es lo que va, qué recorrido va a hacer el estudiante, sino que ese tutor le va a ir proponiendo maneras de abordar los contenidos adecuado a su contexto, adecuado a sus dudas, adecuado a sus consultas y adecuado al estilo del estudiante. Entonces ahí pueden aparecer recorridos que yo ni imaginé. Esto sería como un estado bastante avanzado del aprendizaje adaptativo, ¿no es cierto? Y el último elemento que mencionábamos respecto a estrategia para ir trabajando el aprendizaje adaptativo tiene que ver con la incorporación de analíticas de aprendizaje o empezar a hacer un uso de los datos que generan nuestras plataformas, Moodle, entre otras, pero por ejemplo Zoom también, empezar a hacer un uso, empezar a saber qué nos dicen esos datos. Entonces, la idea de que las analíticas y la inteligencia artificial de ninguna manera nos reemplaza, sino que nos potencia, nos permite conocer y ver información que desconocíamos y nos permite, por otro lado, hacer nuestras intervenciones más quirúrgicas y no solo en base a la suposición, sino en base a la evidencia que nos tiran, entre otros elementos, estos datos. Entonces, si hubiera una secuencia que desde el punto de vista del aprendizaje adaptativo sucedería o se generaría, tiene que ver primero con la captura de evidencia. La captura de evidencia en Moodle es sistemática y permanente. Los clics que hace el estudiante se registran. Y esto no hay que entonces pensar en una cuestión casi policíaca. No, no, lo que estoy diciendo es que el rastro digital del estudiante, y el nuestro también, queda registrado en la plataforma. Entonces, empezar a trabajar con esos informes, informes de actividad, informes de participación, etcétera, que luego pueden ser analizados por motores de analítica que están disponibles en el campus virtual. Eso ya nos excede a nosotros como docentes. Esto es a nivel plataforma, digamos, de toda la universidad, la decisión, o de toda la facultad, en el caso de cómo está armado el campus virtual, de habilitar o no habilitar o qué habilitar en términos de analítica de aprendizaje. Pero si, por ejemplo, dos de las analíticas que están disponibles en el campus virtual, en el Moodle, tal como viene, tal como sale de la caja, que tiene que ver con el patrón de estancamiento y con el riesgo de deserción, esas analíticas podemos habilitarlas y entonces empiezan a suceder cosas automatizadas o acciones automatizadas. La plataforma nos indica a nosotros
cuáles de nuestros estudiantes están en riesgo de deserción o cuáles están estancados en una situación, y la plataforma al mismo tiempo les envía notificaciones a los estudiantes invitándolos, y esas notificaciones pueden ser diseñadas por nosotros. Entonces ahí empiezan a aparecer acciones automatizadas en base a un análisis de datos. Por lo tanto, la estadística y los promedios empiezan a jugar y, por ejemplo, ¿quién sería identificable o identificado como alguien con posibilidad de deserción? Alguien que accede menos respecto al promedio a la plataforma, alguien que participa menos respecto al promedio respecto al promedio de participación en la plataforma. Alguien con peligro de estancamiento sería alguien que entra reiteradamente a determinados contenidos o documentos, por ejemplo, pero no realiza las actividades, por lo tanto parece que ahí hay una traba para pasar del abordaje teórico a la práctica. Todo esto, como digo, va quedando registrado y permite esas acciones automatizadas. Eh, entonces, ya focalizándonos ahí sí decididamente en la plataforma Moodle, las alertas predictivas y automatizadas las acabo de mencionar. Esto tiene que ver con los modelos de analíticas de aprendizaje disponibles en el campus virtual, pero también nos permite a nosotros trabajar de manera estática. No entraría tanto la analítica, pero dinámica sí, el trabajo con grupos en nuestros estudiantes. Entonces, en nuestras aulas, empezar a trabajar con estudiantes que pueden pertenecer a distintos grupos y esos grupos sean asignados a distintos caminos o recorridos dentro de nuestra aula virtual. Entonces, esas rutas, estas secuencias diferenciadas que mencionamos al principio, bueno, acá empezamos a tener una manera de generarlas. Eh, para trabajar de esta manera hay que trabajar con dos aspectos de configuración de nuestra aula virtual. Uno tiene que ver con la finalización de actividades. Tenemos que marcar determinadas actividades, aquellas que para nosotros son actividades de bifurcación. Acá podemos ir para distintos lados, el estudiante puede ir para distintos lados. Entonces, marcar esas actividades como actividades que requieren finalización, que tienen que estar finalizadas y marcadas como finalizadas. Y la otra es restricciones de acceso. Si ingresamos a la plataforma Moodle, vamos a ver que en cada recurso, cada actividad que nosotros incorporemos, tiene una serie de elementos. Esos elementos son diferenciados. Cada actividad, cada recurso tiene distintos elementos para ser configurados, pero algunos son comunes. Dentro de esos elementos comunes, uno es restricción de acceso. Y ahí yo puedo añadir restricciones. Esas restricciones me permiten decidir quién puede ver, quién no puede ver determinado recurso, quién puede acceder, quién no puede acceder a determinado recurso, y cuándo y bajo qué condición ese recurso puede mostrarse u ocultarse para un determinado grupo de estudiantes. Entonces ahí empiezo a tener el tablero de ajedrez para mover las fichas según mi necesidad. Que es un poco lo que está explicado, un poco lo que está explicado aquí en la diapositiva. Em, lo que mencionaba antes de los modelos analíticos predictivos que están disponibles en el campus virtual. Esto se habilita a nivel campus virtual, no lo habilitamos nosotros en nuestra aula. Si está disponible a nivel campus virtual, podemos utilizarlo en nuestras aulas. Y básicamente tiene 2 o 3 modelos, pero podemos crear los propios de la institución. Esto es a nivel institución, como digo. Y algunos bloques que permiten mejorar, como si dijera, el enganche, la idea de que el estudiante esté más compenetrado con lo que le está pasando. Algunos bloques permiten o fomentan la autorregulación del estudiante. Por ejemplo, un bloque que dice cómo va avanzando, que le dice a cada estudiante, ¿no? Cómo va avanzando en cada uno de los cursos en los cuales está inscrito, de acuerdo
al cronograma, de acuerdo al plan de actividades. Entonces le va diciendo en qué áreas tiene atraso, en qué áreas no tiene atraso. Bueno, esto es algo que puede ayudar bastante. Y algunos bloques nos permiten a nosotros como docentes ver de una manera bastante más transparente o más facilitada los informes que se generan dentro de nuestras aulas virtuales. Todos estos informes los podemos descargar, los podemos analizar, los podemos mirar en diversos formatos, pero un aula virtual registra, creo que estaba por acá está, un aula virtual registra los accesos, la actividad, cuántos clics hubo por cada estudiante para cada uno de los recursos, o sea, cuántas veces ingresó, obviamente quién integró, quién entregó actividades, qué calificación obtuvo o qué evaluación logró. Todo ese rastro digital está disponible y todo ese rastro digital podemos analizarlo. ¿Cómo podemos analizarlo? Podemos bajar las planillas y empezar a trabajar, podemos ver los informes dentro de Moodle o también podemos utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial que son bastante interesantes en este sentido. Acá les menciono tres, cada una de las herramientas tiene su enlace, que nos permite utilizar lo que descargamos del campus virtual si decidimos analizarlo y entonces poder trabajar sobre ese análisis de datos e ir viendo, a ver, qué me dicen estos datos que hasta el momento no estoy viendo. Entonces puedo empezar a trabajar, como decía en una diapositiva más al comienzo, tomar decisiones en base a datos y no en base a impresiones. Muchas veces nuestras impresiones coinciden con el dato, fundamentalmente en aulas quizás más pequeñas, pero en aulas masivas hay impresiones, o sea, nosotros tenemos un promedio de impresiones, no sabemos qué le está pasando a cada uno. Entonces, este tipo de análisis nos puede echar luz sobre esta cuestión. El encuentro pasado yo les mencioné cómo aplicaba yo el diseño inverso y cómo tomaba decisiones en términos del programa, de las actividades, en la asignatura que dicto en la Facultad de Buenos Aires. Eh, yo no estoy aplicando decididamente el aprendizaje personalizado, pero sí, o sea, en términos de recorridos de aprendizaje, pero sí hago algo que me está dando buenos resultados en términos de poder diferenciar alguna estrategia para trabajar en el aula. Es lo que yo llamo el desafío breve, el desafío inicial. Acá hay una imagen de uno de los desafíos que yo propongo. Los estudiantes tienen que realizar un conjunto de actividades previas a cada una de las clases. Estos son algunos videos, alguna pequeña lectura, alguna actividad, como por ahí yo les estoy pidiendo a ustedes que hagan antes de cada encuentro. Bueno, ese desafío breve los estudiantes no lo tienen disponible, se los entrego en papel cuando comienzo la clase. Y la consigna es, tienen 15, se pueden organizar en parejas, lo pueden resolver individualmente, eso que hagan lo que les parezca. Y tienen 15 minutos para resolver este desafío. Este desafío tendría que ver con diseñar o encontrar una solución a una situación realista con la realidad, aplicando lo que vieron antes de ingresar antes de llegar a la clase. Ese desafío o esa resolución del desafío me permite a mí tener, por un lado, un mapa de calor, digamos, del aula en el sentido de quiénes entendieron menos, quiénes no entendieron nada. Y a partir de ahí, mi aula, que como decía, no me acuerdo si Guillermo o quién, que el aula tendría, César creo que era, el aula tendría que transformarse decididamente en ese espacio de práctica, de análisis, de evaluación, de discusión y demás. Bueno, yo sí trato que sea eso, trato de que mis intervenciones expositivas sean lo más breves que se puedan. Pero entonces, en función de ese mapa de calor que yo tengo en mi cabeza, yo no relevo esto, porque todo esto fue analógico, resuélvanlo y lo discutimos. Y en función de esa discusión, yo ya tengo un mapa de quién
está en qué condición. Y luego, cuando pasamos a la parte práctica, yo organizo los grupos de trabajo para resolver esa cuestión práctica en función de ese mapa de calor. En función, y por ejemplo, en determinado momento agrupo a los que tienen, a los que presentaron alguna dificultad y les digo, ustedes focalícense en estos aspectos. O los mezclo. Y entonces tiendo a que el que está más avanzado le meta un impulso a los que están un poquito más atrasados en su proceso, pero todo esto muy dinámicamente y muy brevemente, porque es todo esto dentro de una clase. Entonces, esto sería como un ejemplo analógico, si se quiere, de aprendizaje adaptativo, que en mi caso resulta interesante porque eh, puedo ir incorporando flexiblemente la situación de mis estudiantes. Yo, claro, mi aula es más bien pequeña, como le dije, son 20, 20 y pico de estudiantes, puedo tener este mapa en mi cabeza. En aulas masivas esto es un desafío. Pero bueno, les quería compartir esta estrategia como una manera de ver que el aprendizaje adaptativo no necesariamente es una tarea titánica de trabajar 2000 horas en un Moodle. En mi experiencia, el aprendizaje adaptativo en Moodle es bastante flexible si tengo claro lo que quiero hacer. Pero bueno, esto es lo que les quería compartir. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algún cuestionamiento, lo que necesiten. Juan, Adelante. Ah, perdón, estaba Esteban que levantó la mano, que no vi estaba buscando un archivo que les quiero compartir. No le importa, que después de De César, no César. pasa nada. Dale, César, adelante. bien. Sí, vos sabés que yo, esta propuesta que vos presentaste acá como última hoja, Sí, la vengo ejercitando ya de hace unos años, genial. con actividades programadas para cada una de las unidades del programa. Eh, Trabajo en grupo. Voy controlando a los 5 o 6 grupos que armamos, generalmente es esa la cantidad, para poder, como vos decís, poder supervisarlos y ver que hay fluidez de trabajo entre ellos. Perfecto. Este, y en base al resultado del grupo, ¿sí? Puedo ver si de alguna manera lo terminaron, pero no puedo hacer una evaluación individual a aquellas personas que tal vez cuando le pregunto al grupo son introvertidas, me es difícil tener una visión de calor como vos comentás, ¿no? Entonces, con toda esta introducción que vos hiciste del aprendizaje adaptativo y la utilización del Moodle sumado a la inteligencia artificial embebida dentro del Moodle, está muy bueno para poder armar el contenido y tal vez las diferentes rutas que pueden tomar cada uno de los alumnos, pero sigue siendo complicado si esa inteligencia artificial no puede hacer la evaluación en forma directa, porque sigue pasando algo parecido, ¿no? Si bien olvidemos de la complejidad y el tiempo que hay que invertir para hacer todos esos caminos, las alternativas, la retroalimentación, Sí, este, la evaluación de parte del profesor para cada uno de los alumnos haciendo este sistema, sin una inteligencia artificial que ya los autoevalúe, por ejemplo, como pasa con hoy en día, tanto en la UTN como en la UBA, en lo que es idioma, ¿no? Que está sí, la aplicación, que es totalmente automática, excelente. Para la aplicación de eso, excelente. sí, Y tiene su evaluación automática realizada con la IA. De esa manera sí se podría hacer esa evaluación adaptativa, o sea, personalizada, y sí, ir viendo, midiendo el avance de cada alumno. Cuando el alumno está escondido dentro del grupo, ¿sí? No es fácil de poder evaluarlo. Y ahí es donde viene la problemática
de hay que ir a una evaluación para todos, para los 20 y pico, eh, y es como que es una actividad que sobrecarga al profesor y como vos decís, hay que ir a hacer actividades de forma cotidiana, ¿no? Y evaluar esa de alguna manera. Eh, pero esa carga para un solo profesor o dos sigue siendo alta, ¿no? Ujú. Eh, Definitivamente el camino para los alumnos y para todo es la IA, pero hay que ver cómo habilitar esas capacidades a nivel de universidad en el Moodle, tanto para poder realizar el contenido que navegue en ese flujo de inteligencia artificial y que la inteligencia artificial los pueda evaluar. Esto va a permitir toda la parte de actividades, no la de los parciales, hacerla de esta manera y entonces ir viendo el grado de avance y, como vos decías, con las analíticas, Sí. poder tener un control de los que vienen atrasados para poder darle una tutoría. Pero bueno, creo que de hoy a ese paso, ese es el tiempo que yo decía que no es tan sencillo de armar. No. No, Ese, y sabes, César, me parece que tocas un punto neurálgico también, porque también tiene que ver con qué me interesa en cada momento, qué me interesa a mí como docente en cada momento. Por ejemplo, cuando yo decía, este desafío inicial me permite tener un mapa de calor, en un mapa de calor yo no tengo, o sea, en un mapa de calor sí, efectivamente tengo claridad respecto a las coordenadas de cada uno de los puntos que conforman ese mapa de calor. Pero cuando yo me refería a mapa de calor, yo tengo un indicador. Yo, por ejemplo, en una pareja, como planteo el desafío inicial, siempre hay uno más extrovertido que otro y yo trato de irlas cambiando. ¿Pero por qué? Porque tengo 20 alumnos, no tengo 200 para saber este es introvertido, el otro no. Pero a mí lo que me interesa es principalmente ver cómo abordaron el problema y cómo lo solucionaron. Entonces, eso a mí me sirve de un indicador casi diría cualitativo. De hecho, ese desafío inicial no tiene una evaluación que uno diría está calificado con una numeración o con una rúbrica. No, no, no. Es simplemente resuélvanlo y esto a mí me permite construir en mi cabeza, como decía, ese mapa de calor. Entonces, ahí no me preocupa tanto, en ese punto, no me preocupa tanto qué hizo cada uno, qué sabe cada uno, si este sabe más que el otro. ¿Dónde lo voy a verificar? Y esto ratificando lo que vos decís de esta multiplicidad de instancias. Por ejemplo, al finalizar esa misma clase, los estudiantes tendrían que irse con un práctico resuelto. Un práctico resuelto es ingresar y acceder a unas consignas de una situación absolutamente situada en términos de situación realista que se produciría en la industria, acceder a un simulador que ya tienen preparado en sus computadoras y desarrollar la solución. La solución a ese problema. Ese simulador crea redes absolutamente funcionales. Obviamente es una simulación, pero crea redes funcionales y se las puede testear de punta a punta. Ese práctico cierra con una exposición de parte de los estudiantes cómo resolvieron esa situación, porque hay prácticos donde frente a un mismo tema presento diversos escenarios y cada uno resuelve un escenario distinto. Entonces después los últimos 15, 20 minutos se da como un intercambio de yo decidí esto, decidimos aquello, trabajamos así. O sea. Y ahí es donde yo, sí, por un lado tengo el input de ese práctico que está resuelto, que eso sí es evaluable, es un elemento totalmente mensurable, y por otro lado, la exposición que realizó cada uno de los pequeños equipos que se formaron para realizar ese trabajo práctico, donde yo ahí a propósito voy quitándole micrófono a los más extrovertidos. Y me interesa que el introvertido o la introvertida pueda contar algo, porque como les mencioné en el encuentro pasado, entre las competencias que yo quiero que desarrollen los estudiantes que pasan por mi asignatura, son las habilidades de comunicación, las habilidades de presentación. Entonces, que el que está cómodo porque alguien habla y yo estoy escondidito ahí atrás, bueno, no,
salí de tu comodidad, incomodate un poco, porque eso cuando vayas a la industria te va a pasar. Te van a decir, bueno, contame esto. Y por ahí en una sala de reuniones con 8 personas y está el dueño de la empresa y se lo tenés que contar. No le puedes decir, perdón, soy tímido. Entonces, Tal cual. ese enfrentarse con esas situaciones es lo que a mí me actúa de norte. Esos aprendizajes clave es lo que a mí me actúa de norte para ir armando estas situaciones. Y lo que vos dijiste es verdad, llevaría mucho tiempo armar todo en Moodle, pero lo que también es verdad es que Moodle me da mucha información, muchísima información. Y vale la pena por ahí empezar a explorarla. Y, por ejemplo, ya solo con saber quiénes son los estudiantes que en mi aula no están entrando regularmente o entran pero no hacen nada. Porque por ello ¿qué hago yo? Voy al último acceso. Ah, entró ayer, entró hace 2 días, 3 días. Este tipo o esta chica está activo. Pero después voy y digo, pero no entregó un práctico, no, viene a clase, pero no está muy en tema de los temas. Entonces puedo empezar a ver por dónde está esa dificultad. Y a veces esa dificultad está en la manera en que nosotros utilizamos la misma plataforma. Creemos que lo utilizamos de una manera clara para el estudiante y a veces no tanto. También es verdad que muchas veces la plataforma por cómo está propuesta, no es lo más dúctil y lo más usable, pero esto es transversal a muchas de las plataformas Moodle que hay por ahí dando vueltas. Así que un poco para sintetizar la respuesta y darle la palabra a Esteban, eh, tener claro en cada momento qué información me es útil y qué información necesito. Y tener la claridad de que en algún momento yo tenga toda la información que necesite y pueda entonces crear un mapa de calor individual de cada estudiante preciso. Pero eso nos abocará el tercer encuentro con la parte de la evaluación. Bien. Excelente, César. Esteban, ¿tenías alguna, Mirá, justamente vos alguna cosa? recién mencionaste algo de que nuestra plataforma no es muy amable, digámoslo así, en el uso. Yo la verdad que estuve trabajando bastante y estuve profundizando bastante, pero también considero que no es lo suficientemente amable porque no tenemos, quizás yo, quizás otros docentes sí, el conocimiento pleno de lo que se puede hacer con la plataforma. Yo descubrí muchas cosas que colegas cercanos no utilizaban, pero porque de alguna manera no hay una cultura de utilización eh, implementada, digamos. Ujú. Entonces, pero también creo que es el desconocimiento de la plataforma. En la medida que yo fui profundizando en la plataforma, a mí me liberó de muchas cosas, de muchas actividades, porque me las hace más sencillas. No Claro. llevar un Excel de calificaciones, no llevar esto, no llevar lo otro, no sé, por decir. Pero cuando me quise poner a organizar las calificaciones de tal manera de que me diera determinada eh, calidad a cada una de las, o calidad a cada una de las calificaciones, se me Qué complicaba ostracismo. porque Claro. no estamos tan autorizados a moverlo también al sistema, Ujú, ujú. al Moodle. Sí, Entonces, lo que yo propondría o te pediría, o no sé, eh, es algún curso o dónde se puede hacer algún curso en donde uno, todo lo que vos mencionaste hace un rato, se pueda aplicar. Porque está muy bien las ayudas, pero yo tuve que investigar bastante en inteligencia artificial, pero a veces el contexto no es tan claro ni para la inteligencia ni para la institución que a lo mejor te está bloqueando algún uso. totalmente, No sé totalmente. si soy Sí, 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 claro fuiste en lo muy que claro. estoy Sí, 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 fuiste muy, muy claro. Yo, y no sé si es a mí solo o a todos les está pasando, bueno, ahí me callo. pero te escucho, perdón. No, 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 yo lo que decía es, primero dije, me callo para dar oportunidad a otro, a ver si hay Ah, masa crítica perdón, en este perdón. sentido. No, no, no está.
está perfecto. Eh, yo em, creo, por un lado, dos cosas. Primero, creo que el uso técnico de la plataforma, por el uso técnico de la plataforma, encierra un riesgo, que es decir, yo enseñé o la institución capacitó a los docentes por ejemplo, en el uso de Moodle, porque un día nos juntamos y en 12 horas entramos a la mañana, salimos a la noche, hicimos un recorrido por todos los recursos, actividades, configuraciones y qué sé yo, lo más probable es que me vaya con muy poca claridad respecto a lo que efectivamente puedo hacer. Eh, yo lo que puedo proponer es, yo me llevo este comentario y lo converso con el secretario académico, a ver en qué medida hay una estrategia, porque yo tampoco sé las estrategias que tiene la facultad en términos de formación docente respecto al campus virtual. Pero si les parece, yo me llevo este input, lo converso y vemos qué es lo que surge como respuesta. Sí, vuelvo a decir, un curso técnico de uso de Moodle, la verdad que es como cuando nos dan 8 horas de charla de inteligencia artificial y no llevamos nada a la práctica y no hay algo que impacte en nuestra realidad. Entonces, me parece interesante que nuestro trabajo sobre cómo, nuestro eventual trabajo sobre cómo hacer un uso más efectivo de la plataforma Moodle vaya de la mano con esto que estamos hablando, con la inteligencia artificial un poco como excusa, que es cómo mejoramos nuestras asignaturas, cómo mejoramos nuestras estrategias de aprendizaje, cómo mejoramos o promovemos mejoras en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces ahí empezamos a encontrar justificaciones de por qué valdría la pena conocer cómo gestionar grupos o conocer cómo gestionar restricciones de acceso u otras cosas muy interesantes que tiene el Moodle. Si les parece, hago así, lo converso en la semana con el secretario académico y vemos qué respuesta hay. Acá Cristian dice, yo hace 8 años que no toco ni ingreso a la plataforma Moodle porque no cambió en nada, sigue casi igual. Bueno, hay otro comentario en ese sentido. Sí, Juan. Pero sí, César, Bueno, me perdón. sumo a los comentarios de Esteban y de Cristian. Ujú, A ver, a través de Internet hay un montón de videos sobre funcionalidades de Moodle sí, y donde dicen tal versión de Moodle. Hoy no sabemos cuál es la versión que está. Y a ver, desde el año pasado a este año han liberado ciertas funcionalidades. No sé si por la actualización a una nueva versión de Moodle, pero también entiendo que hay un perfil bajado desde el rectorado, corporativamente, institucionalmente, desde el que nos rectorado, sí, permite. sí, Yo he sí, querido utilizar algunas funciones justamente para hacer algún tipo de ruta didáctica, sí, para automatizarlo y siempre me encuentro con paredes que de alguna manera dicen que no están habilitado en la versión actual o mensajes por el estilo. está bien, Pero buscando vía web hay muchas funcionalidades, ejemplos de video. La mayoría lamentablemente están todos en inglés, pero están todas las funcionalidades con video explicativo para saberlo. Así que bueno, esa es la problemática también, ¿no? Que está hay que bien, ver, ¿no? está El bien. perfil que se baja de lo institucional. Si les parece, yo tomo la problemática y en el siguiente encuentro les comento lo que se pudo conversar. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Genial. A vos, Esteban, gracias. Eh, no, no, ya se nos fue el tiempo porque 8:30 cerramos el encuentro y la verdad que no quiero demorarlos más de lo previsto. Pero les compartí por el chat una actividad que tenía previsto hacer. En esa actividad, esperen que les voy a compartir pantalla y les comento la actividad. No la vamos a hacer, pero lo dejo como para quien tenga ganas de probar o de jugar un poco lo puede hacer. Esta actividad
propone usar una herramienta que mencioné en la presentación, que es Julius.ai, que es una aplicación basada en inteligencia artificial que permite hacer analítica de datos. De manera que no tengamos que ser científicos de datos para obtener un mapa de calor, por ejemplo. Entonces, básicamente esta herramienta lo que nos permite es trabajar por medio de prompts con determinadas fuentes de datos. En esta actividad yo lo que les propongo es utilizar una fuente de datos que es una planilla que está compartida, que la pueden descargar, que tiene los resultados de una encuesta que se realizó allá por, no me acuerdo si marzo o cuándo fue, entre docentes de la UTN, respecto al impacto de la inteligencia artificial en la evaluación y en la enseñanza. Eh, y como parte de las consignas, yo les sugiero tres tipos de manera de analizar los datos disponibles en esa planilla y que ustedes vean qué es lo que va sucediendo. Esto es para que vean que el análisis de datos que podemos hacer apoyándonos en inteligencia artificial no nos obliga a saber necesariamente de ciencia de datos, sino saber qué es lo que queremos averiguar y qué es lo que nos interesa saber. Esto obviamente queda como una actividad optativa. Ustedes pueden hacerlo y si quieren pueden consultarme por el aula virtual o por correo electrónico, pero es una actividad optativa que yo pensaba organizar hoy en salas pequeñas, pero al que le interese, pruébelo porque van a ver que obtienen información muy interesante. Como analizamos esta planilla que yo ya les doy como para darles un caso cerrado, ustedes podrían analizar lo que quieran. También, ojo, funciona con un sistema de crédito, o sea, tiene una versión gratuita que tiene una determinada cantidad de créditos diarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los que lo usan y no quieren pagar? Toda cuenta de correo que tienen dando vuelta por ahí la usan para registrarse y van reciclando los créditos, ¿no es cierto? Lo que hacemos con distintas inteligencias artificiales. Pero les dejo esa actividad planteada como optativa y como para que la exploren. Son 8:20. Para el próximo encuentro, que es de acá 2 semanas, presencial en la facultad, si mal no recuerdo el 18, jueves 18, presencial en la facultad a partir de las 6:30. Eh, hay una serie de videos y alguna actividad previa. Hay una pequeña encuesta respecto a la evaluación. Hay algunos videos respecto a la evaluación. Hay alguna lectura, mismo tema, que les pido que vayan haciendo. Y esto en preparación a este tercer encuentro. Y lo otro que invito es que aquellos que todavía no hicieron las actividades, las intervenciones en sus asignaturas, si tienen esa motivación, o sea, yo los puedo invitar, no, no, no hay una obligación, pero digo, quienes tengan esa motivación de bajar a tierra, bajar a sus contextos, lo que estamos discutiendo, compartiendo, interactuando, háganlo y suban las actividades al campus virtual. Yo lo que hago es poner algún comentario, como decía antes, no hay evaluación, pero sí hay un comentario y sí es verdad que también desde Secretaría Académica me pidieron que haya como un seguimiento de quienes van realizando las actividades, ¿no es cierto? Para un poco analizar la efectividad del curso también. Así que de aquí a la semana, a 2 semanas, estas actividades previas, de alguna manera avanzar en el desarrollo de las actividades que les solicité. El próximo encuentro vamos a estar trabajando con evaluación. Si nos da el tiempo, por ahí incorpore ahí algo de diseño de asistentes virtuales, y ya vamos preparando luego el cuarto encuentro. ¿Sí? Así que bueno, si les parece, cerramos acá. Estamos en horario. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, obviamente tenemos unos minutos. César, adelante. Eh, es sobre lo de evaluación de la clase que viene. Sí. ¿Vas a tocar el tema de evaluación por inteligencia artificial autónoma o no? Mirá, vamos a tocar el tema de evaluación, empezando por la pregunta qué tenemos que evaluar, cómo tenemos que Sí, sí. evaluar, y llegaremos a tocar un poco de inteligencia artificial
para la evaluación. Para la No, evaluación. no necesariamente tengo, te digo de memoria lo que tengo ahí en el repertorio de ese tercer encuentro, no necesariamente el trabajo de evaluación autónoma con inteligencia artificial, o sea, donde la mano del docente no aparece. Pero puedo buscar meter algo como para tocar el tema y por ahí discutirlo si tenés interés en eso. Bien, bien. Listo. Bueno, a descansar. Una cosita, Sí, Daniel. no la hice yo, sino que la hicieron mis ayudantes, digamos, Sí. y también son profesores de la materia, pero en alguna de las aulas virtuales, y usaron una carpeta, un notebook de Google para hacer para darle a los estudiantes un prompt para hacer de preguntas frecuentes. Toda la documentación de la cátedra, cuándo son los parciales, cómo son los parciales, qué obligaciones tiene, qué cosa, bueno. Eso se puede hacer con Moodle perfectamente, entonces uno entra al prompt y hace las preguntas que quiere y dentro de ese notebook, de esa carpeta, están todos los documentos y saca la información de ahí, la analiza perfectamente y le dice a los estudiantes y nos libera bastante de responder Totalmente, totalmente. Para los que tengan interés, les dejo acá por el chat. eh, Ahí les compartí la URL de una aplicación que se llama POE, poe.com es el sitio. Permite crear asistentes virtuales. Permite reusar asistentes virtuales que están creados, y hay muchos y muy, muy interesantes, y permite crear los propios. Lo que es muy interesante de esta plataforma es que los asistentes virtuales los creamos sin una línea de código. Sin una línea de código. Entonces, nos permite no crear. llegó vos lo tiraste Sí, no, no Ah, no, no, perdón, llegó. perdón, porque No, tenía configurado un mensaje a Cristian. No sé por qué me quedó. claro, A ver seteado ahí. ahí. Sí, sí. A ver, vamos a ver si ahí. Ahí está. ¿Ahí llegó? Ahí está, ahí llegó. Perfecto, gracias por la aclaración. Poe.com. Es cortito y fácil. Y lo que hacemos es diseñar los asistentes por decisiones casi subjetivas de rol, comportamiento, actitudes, etcétera, y lo alimentamos, como decías Daniel, con todas las fuentes que nos interesen. Y podemos decidir si ese asistente queda restringido, circunscripto a las fuentes que lo nutrimos nosotros, o sale a buscar información por inteligencia artificial usando alguno de los motores. Es muy interesante las cosas que se pueden hacer y podemos llegar a resultados bastante sólidos con relativamente bastante poco esfuerzo. Pero se los dejo como un anticipo de lo que charlemos de los asistentes virtuales. Bueno, gente, ahora sí, 8 y Muy bien. 25 pasaditas. Les dejo un gran abrazo. Nos estamos encontrando en 2 jueves, ¿sí? Y los que vayan haciendo las tareas, súbanlas. Yo les voy haciendo algún comentario. perfecto. Abrazo grande. Saludos. Perfecto, un saludo a todos. Chao. Muchas gracias. Buenas Chao, chao. Gracias a noches. todos. Chao, Chau, buenas chau. noches. Chao. Buenas Chao, chao. noches. Chau, Juan María. Chau, chau. Chao, Buenas Julio. Un abrazo. noches. Chau, Julio. Chao, buenas noches.